fue a la sombra de la cruz, donde encontré perdón. Sufriendo la carga del pecado, como una ofrenda, Él su sangre derramó. La muerte lo cubrió, mas no pudo detenerlo. Con gran poder, al tercer día resucitó. Dile al Señor. Y a la sombra de la cruz fui perdonado, y por la sangre de mi Salvador librado fui. Junto a esa cruz sentí el amor que solo Él puede dar. Fue a la sombra de la cruz donde encontré perdón. Con gratitud en tu corazón dile. Y a la sombra de la cruz fui perdonado, y por la sangre de mi Salvador librado junto a esa cruz sentí el amor que solo Él puede dar. Fue a la sombra de la cruz donde encontré perdón. Fue a la sombra de la cruz donde encontré perdón. Señor, te damos gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, porque tú estás aquí hoy y porque nos tocas. Gracias por tu presencia. Te ruego que tú nos bendigas, que bendigas esta predicación. Lo ponemos en tus manos. Te pido que, Señor, bendigas a mis hermanos aquí en Montesión, a cada uno de los que estamos aquí. Bendice también, te ruego, a los que están por internet, Señor amado, que se están conectando en vivo, y a los que lo hagan el día de mañana o en la semana. Que también, Señor Dios, tu palabra les hable. Señor, ayúdame a compartir esto. No sé cómo entrar ni cómo salir, pero tú ayúdame, Señor, para que tú toques los corazones y las vidas, y podamos entender el poder de la sangre de Jesucristo. Podamos entender que hay una voz que clama más allá, y que nos cubre y nos perdona. Gracias, Señor. Bendice estos principios maravillosos en el nombre santo y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así de pie, abran su Biblia en Lucas capítulo 23. Vamos a leer del 39 al 43. Lucas 23 del 39 al 43. Lucas capítulo 23. Esta es la base para que íbamos a compartir allá en el Congreso.
y lo quiero compartir ahorita, uniéndolo con algo que dijo el hermano Townsend. Lucas 23, del 39 al 43. Amén. Y uno de los malhechores, ¿lo tiene? Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendióle diciendo: ni aun tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, bendice tu palabra en el nombre santo y precioso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Enviamos saludos a los hermanos que nos ven por internet. Los hermanos de Tepic Nayarit que nos saludaron en el congreso, nos dio mucho gusto verlos y conocerlos. Y también a algunos otros hermanos. El hermano Moisés, que se casó con la hija del hermano Paco Romero, también le mandamos saludos, y a su esposa y a todos los que gracias a Dios se conectan. Dios les bendiga. Lucas 23. El tema que hubo varios temas que nos mencionaron ahora que estuvimos allá, y entonces el tema fue el amor. Esa era la palabra del congreso, y fueron varios temas. El amor nunca se da por vencido. El amor de Dios nunca se da por vencido. Ese fue uno de los temas. Y el otro tema que me tocaba dar es: el amor tiene forma de cruz. Aprendimos en congreso, bueno, en los emojis o emoticones, como les digan, siempre para decir te quiero, te amo, ponen un qué, un corazón. Pero aprendimos que la manifestación mayor de amor de Dios, del amor de Dios para nosotros, fue la cruz del Calvario. Y ahorita vamos a estudiar algo sobre eso. Hay tres palabras en griego para amor. Nosotros en español decimos la palabra amor, y a veces ese vocablo, esa palabra se confunde con muchos conceptos, pero en el griego está bien claro lo que significan estas tres palabras. Una de las palabras para lo que nosotros decimos amor es eros en griego, ¿sí? Y esa palabra eros es el amor de esposos, el amor de matrimonio. Este amor eros Dios lo bendice cuando las personas ya están casadas. Cuando las personas tienen amor eros, intimidad sexual, antes del matrimonio, tienen muchos problemas, tienen muchas situaciones. Dios bendice el eros cuando está en medio de ¿qué? Del matrimonio. Eso es una de las palabras. Y a veces en el mundo el único concepto que tienen para amor es eros. Sí, y ahí podríamos decir, no precisamente, por ejemplo, eros tiene que ver con el deseo. Y lo único que tienen el ser humano cuando no conoce a Dios, tiene eros, que es deseo. Pero hay otras palabras que nos explican más el amor. Por ejemplo, está el amor fileo, que en griego es así, fileo, la PH se pronuncia como F, fileo. Y ese es el amor filial, que es el amor de amigos, el amor de padres e hijos. Ese es el amor fileo, ¿sí? Y ese es un amor más profundo, ¿sí? No lo vemos, pero sentimos ese amor, ese apego, ese afecto por nuestros seres queridos. Y hay un tercer amor, que es el amor ágape, que es un amor a pesar de todo. Ese es un amor, es el amor de Dios, divino. Entonces cuando una persona ha vivido en eros o en fileo y no ha experimentado el amor ágape, le es difícil entender el amor divino. Jesucristo vino a enseñarnos el amor divino.
Cuando se estudia esto en psicología, se habla de tres formas de amor, que es el amor condicional, el amor que pone condiciones, en psicología se llama el amor sí. Yo te amo si haces esto, yo te amo si haces aquello, yo te amo si haces lo otro. Y es un amor que pone condiciones. A ver si tengo otro marcador de otro color para ponerlo ahí. Sí, aquí lo tengo, para que no se confunda. Entonces el amor sí es un amor condicional. En psicología dicen un segundo amor, el amor ¿por qué? ¿Qué es un amor qué? ¿Alguien se acuerda? Convenenciero. Acá se ponen condiciones para amar. Yo te amo si eres bonita, yo te amo si eres guapo, yo te amo si eres fuerte, yo te amo si tienes carro, yo te amo si cantas bonito, yo te amo si tienes tal cualidad. Se ponen condiciones para amar. ¿Sí, hermanos? Ese es un amor condicional y tiene que ver más con la palabra eros en el griego. Ya después viene el fileo, que es un amor ¿por qué? Y es un amor convenenciero. Yo te amo porque tienes, ya no hay las condiciones, sino porque ya hay la conveniencia. Yo te amo porque eres mi hijo, yo te amo porque eres mi padre, yo te amo porque haces lo que yo quiero, yo te amo porque sacas 10, pero si repruebas ya no te amo. Yo te amo porque haces lo que yo te digo, tú eres mi consentido porque haces lo que yo te digo, y tu hermano o tu hermana no es mi consentido porque no hacen lo que yo quiero. No me conviene amarlos. Y entonces en nuestra vida, hermano, vivimos en estos ámbitos. Pero el amor agape es un amor incondicional. Un amor a pesar de todo. Un amor que hace un momento, en la mañana tuvimos un momento de gratitud por los 40 años de la hermana Linda y el hermano Joaquín, que cumplieron 40 años de casados. Y entonces cuando uno ve parejas que cumplen 40, 50, 60 años, no es porque sean perfectos, sino porque conociéndose se han amado a pesar de que se conocen. De una manera que incondicional. ¿Sí, hermanos? Y eso debe de crecer. Entonces encontramos eso. Entonces hablábamos del amor. Entonces el amor que tiene forma de cruz es el amor ágape. El amor a pesar de qué? De todas las cosas. Y es ahí donde vamos a estudiar un poquito aquí. Vamos a Lucas 23. Eso fue una introducción. Lucas 23. Vamos a leer desde el 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Hemos aprendido, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo murió, alrededor de él fueron crucificados cuatro personas, 2 ladrones y 2 malhechores. La palabra ladrón no es lo mismo que malhechor. Un ladrón es alguien que roba, ¿sí, hermanos? Alguien que roba algo. Pero un malhechor, la palabra malhechor en el original, tanto griego como hebreo, es un asesino. Significa lo más vil, lo más despreciable. Entonces quiere decir que había ladrones, y en otro texto dice que los ladrones lo injuriaban ambos, pero aquí nos dice que un malhechor lo injuriaba y otro lo defendió. Entonces en base para nuestro estudio solamente vamos a ver estas 3 cruces: la cruz central, que representa la del Señor Jesucristo, y las cruces de los lados, que son de los 2 malhechores, que significan asesinos. No son ladrones, sino son asesinos, son lo más vil. Si hablamos de gente, le recomiendo en el YouTube una predicación de Dante Gebel que se llama Tan cerca de la cruz, pero tan lejos de Cristo. Y habla un poco acerca de esto de manera más sencilla. Yo quiero ir a algo más, pero hablamos que en la cruz central está el Señor Jesús, y a los lados están los ¿qué? Malhechores. Y el hermano ahí dice que si había alguien perdedor eran estos 2. ¿Sí, hermanos? Si había alguien perdedor, alguien fracasado, eran estos 2 que murieron en la cruz. Porque además de ser, si alguien era de lo peor, eran estos 2. Además de ser asesinos, además de ser convictos, además de estar pues en esa situación. Ahí Dante Gebel dice que el malhechor que acusa a Jesús siempre fue el líder y el otro era el seguidor.
Y lo triste para ellos fue que los agarraron. Peor que eso, o sea, los condenaron y estaban muriendo. Les quedaban las últimas 6 horas de vida. Al pie, él menciona al pie, habla de unos soldados romanos que estaban a unos metros de la cruz, pero lo único que hacían era que jugar por las pertenencias de Jesús. ¿Se acuerda que estaban jugando por la qué? Estaban cerca de la cruz. Jugaban el manto, partieron sus vestiduras en 4. Una de las vestiduras estaba completa y no la querían romper, sino la jugaron a los dados. Su ropa, lo que fuera de él, lo estaban negociando, hermano. Negociando. Estaban cerca de qué? De la cruz, pero estaban muy lejos de quién? De Jesús. Y hay mucha gente, hermano, que hasta se pone una cruz aquí enfrente, pero su corazón está lejos de Jesús. Hay gente que puede tener hasta tatuada la cruz y estar matando a alguien, o estar lastimando a alguien, o estar haciendo cosas que no debe de hacer. Y a veces puedes estar cerca de la cruz, pero están muy lejos del amor de Jesús. Estos estaban al pie, hermano. Jesús está levantado en la cruz y estos están al pie, pero están jugando con eso. Y él lo decía y lo comento. Hay gente que a veces solamente busca el cristianismo, el evangelio. ¿Para qué, hermano? ¿Qué estaban haciendo los soldados? Repartirse las pertenencias de qué? De Jesús. Y a veces, hermano, cuando nosotros no hemos tenido un encuentro con ese amor agape, hay gente que lo que le interesa es, por ejemplo, tocar, cantar, dirigir, hacer algo, servir, pero no por Jesús, sino porque le conviene hacerlo como un soldado romano. No sé si me explico. A veces como cristiano hay gente que se quiere repartir las cosas de Cristo, hermano. ¿Sí me escuchó? Pero nosotros no estamos llamados a eso. No estamos llamados solamente a ver la cruz. Estamos llamados a ver a aquel que colgó en esa cruz. Y eso fue lo que hizo la diferencia en el malhechor. Sí. Había 2 malhechores. A una en el centro se le llama la cruz de la redención. Ahorita regreso a esa cruz porque con eso quiero finalizar. Pero a un lado está la cruz de la rebelión. Los dos, y el otro lado está la cruz de la reconciliación. ¿Qué diferencia? Los dos, tanto este malhechor como este malhechor, tuvieron las mismas 6 horas de ¿qué? De oportunidad delante de Jesús. Estaban viviendo sus últimos momentos. La Biblia no nos dice, pero si eran malhechores, si se les consideraba lo más vil, lo más despreciable, si se les consideraba, hermanos, unos asesinos, es porque tenían una historia larga, tenían una historia, hermano, de unos acontecimientos. A crucifixión no se condenaba a cualquiera. ¿Sí me escuchó? Tanto es así que el mismo Pilatos, que estuvo cerca de la cruz, pero lejos de Cristo, no quería condenar a Jesús a la crucifixión, simplemente lo mandó a azotar. ¿Sí me explicó? Pero estos quiere decir que ya habían reincidido, ya habían vivido una vida tremenda. No sé si usted alguna vez ha tratado con alguien que ha vivido en ese nivel, pero cuando uno va a predicar a las cárceles, he tenido la oportunidad y uno platica o uno le ministra a hombres de ese tipo. Yo estuve, por ejemplo, ministrando tiempo en un tutelar de menores en Tampico y muchachos endurecidos por la vida, estaban en el tutelar porque eran menores de 16 años que ya habían asesinado, que ya habían, que habían robado, que habían violado. Y los tenían ahí, hermano. Y cuando uno les empezaba a hablar al principio, las primeras oportunidades, su corazón era duro. Estaban endurecidos por el pecado, estaban endurecidos su corazón. Y más cuando uno va a las cárceles de gente mayor que ha vivido en esas condiciones. Tuvimos la oportunidad de ir, por ejemplo, a un lugar allá en Chiapas, donde estaba así, vivían con las familias, pero la gente se les veía el rencor, el odio, tanta tristeza en su corazón. Y uno cuando ve eso, hermano, uno entiende estos malhechores cómo habían vivido. ¿Cómo vive una persona así? Despreciando, maltratando, pura dureza, puro insulto, puro violencia, gracias.
vivían de esa manera. Pero el malhechor de la rebelión, ¿qué rebelión, hermano? Desobediencia activa. Y el malhechor de la rebelión, lo único que le interesa, no le interesa el que está muriendo en medio. No le interesa que en ese momento esté cambiando el destino y el futuro de la humanidad, que esté pagando el precio de los pecados de todos nosotros. Y ahorita vamos a regresar a esta cruz. A este malhechor de la rebelión no le interesa eso. A él le interesa su propia necesidad solamente. ¿Qué le dice ese malhechor? Le dice, y 39, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, si eres el Cristo, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás en esa cruz? Sálvate, tienes poder, sálvate. ¿Sí, hermanos? ¿Y cuántas veces hay gente que no entiende esto? ¿Por qué? Como el malhechor, ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué estaba muriendo? Si era el Hijo de Dios, si no tenía pecado, ¿por qué estaba en ese lugar? Y con eso vamos a terminar ahorita. Pero él le reclama y le dice: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. En otras palabras, no me interesa lo que estés haciendo, no me interesa que tu sangre esté pagando el precio por lo que yo he hecho mal. A mí lo único que me interesa es que me libres de mi situación presente, del momento que estoy viviendo, de la situación que estoy pasando ahorita. Líbrame de este dolor. Si me libras de este dolor, si me libras de este sufrimiento, entonces creo en ti. Pero si no, entonces olvídate. Yo no voy a creer en un perdedor que muere en una cruz. ¿Usted me escuchó? Si me libras, yo te sigo. Y entonces, regresando al amor eros, regresando al amor filios, regresando al amor ágape, ¿qué decía el primero? Un amor que pone ¿qué? Condiciones. Si eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate y sálvame a mí. Si me salvas, te sigo. Estaba poniendo un amor condicional. Yo te pongo condiciones para seguirte. Y si vemos, nunca nunca se arrepintió. Pero inmediatamente está la cruz de la reconciliación. Veamos este de la rebelión, hermano, porque a veces, aunque ya conocemos a Cristo, en nuestras decisiones diarias, a veces nos levantamos en esa cruz. Quería comentar allá, lo voy a comentar, hermanos. Aquí dice la palabra de Dios en varios evangelios: toma tu cruz y ¿qué? Sígueme. Yo le voy a preguntar, ¿los malhechores merecían morir en esa cruz? Sí, por lo que habían hecho. O sea, cada uno había cargado su propia cruz, había vivido su propia cruz, y como consecuencia de su propia cruz, habían ¿qué, hermano? Estaban ahí, estaban pagando la consecuencia de las decisiones que habían tomado. Le voy a decir, usted tiene una cruz también. Decisiones que ha vivido, decisiones que ha tomado, situaciones, hermano. Muchas veces hay la ley de la causa y el efecto. Muchas veces la mayoría de lo que vivimos es consecuencia de las causas que lo propiciaron, de las causas que fueron mi elección. Y entonces tú cargas una cruz, y a veces a son de broma lo decimos, pero a veces la esposa que tienes es tu cruz, pero tú la escogiste. O el esposo que tienes es tu cruz porque tú lo escogiste. O a veces el matrimonio que tienes y no eres feliz es algo que tú escogiste. Ahora, los hijos también los escogemos. Hay algo sobre eso. Pero también es que ya no aguanto a mi hijo y eso. Pero ¿quién lo crió? ¿Quién lo educó? ¿Quién en su momento hizo lo importante para él? ¿O quién lo descuidó y prefirió hacer otras cosas antes que enseñarle a su hijo? Y todos son consecuencias, hermano. Y hay lágrimas, y hay dolor, y etcétera, etcétera. Y son cruz. Pero esa cruz que tú tienes, que tú vives, todo ser humano, dice, tenemos esa cruz que vivimos. Pero esa cruz, una de dos: puede producir rebelión en ti para que te alejes de Dios, o puede provocar que en ti busques una reconciliación con Él. Mucha gente ha llegado a Cristo, tienen problemas en sus matrimonios y vienen al Señor porque ya no pueden, y el Señor redime sus matrimonios. ¿Cuántas veces hay situaciones que provocan que estemos aquí? La mayoría de los seres humanos no llegan por voluntad propia, algunos sí.
Dice, hay gente que cambia porque ha vivido tan duras las situaciones que las situaciones de la vida lo hacen cambiar, el dolor, la prueba de las situaciones. Hay otros que han aprendido lo suficiente, que lo que han aprendido los hace cambiar, no necesitan los golpes de la vida. Sabe lo suficiente. Pero la mayoría, hermano, llega cargando su cruz, sufriendo sus consecuencias, y aún así hay una cruz de redención en medio que dice, si me permites, yo puedo ayudarte con tu cruz. Yo puedo ayudarte en tu situación, pero tú decides si eso que has vivido se convierte en una cruz de rebelión para ti, que te hace alejarte de Dios, que te hace rechazar a Dios, que te hace no querer a Dios, o la cruz de la reconciliación. En mi infancia, hermano, yo tenía una cruz de rebelión. Yo decía que Dios no existía, yo decía que Dios no, que si Dios existía estaba en el cielo y Cristo estaba muerto y estaba sepultado, y que no les importaba yo a ellos. Hasta que un día me hablaron de que esto, me dijeron, pruébalo, ¿tú crees? Le decían, no creo. Pues pruébalo, es como un vaso de agua. ¿Cómo vas a saber si el agua tiene sal o azúcar? Hasta que lo pruebas. Yo te puedo decir, esta agua tiene sal o tiene azúcar, pero tú no vas a saberlo. ¿Por qué? Porque el agua, el azúcar o la sal se disuelve. Lo vas a saber hasta que lo pruebes. Y cuando lo pruebes, entonces me vas a decir, sí, tiene sal, tiene azúcar. O puedes decir, usted es un mentiroso, no tiene nada, es agua natural. ¿Sí? Y entonces lo mismo me dijeron, y yo probé a Jesús. Y a pesar de mi cruz de rebelión, de todo lo que viví, Él se convirtió en mi cruz de redención, que me reconcilió con Él. Pero en nuestra vida, hermano, vivimos situaciones, hermano, que nos hacen tomar decisiones. Tú decides si tu cruz, lo que vives, te aleja de Dios como el malhechor de la rebelión, o te hace levantar la voz como el otro malhechor que le dice, ni aún tú temes a Dios. Versículo 40, respondiendo el otro, reprendióle diciendo, hermano, le reprendió. Dice, y respondió el otro, reprendióle diciendo, ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Tú y yo estamos condenados, nos vamos a morir. Sí, y eran judíos porque sabían qué habían hecho, qué habían vivido. La Biblia no dice, pero sí dice que eran malhechores, asesinos. Entonces él sabía, yo estoy condenado y tú también por lo que hemos hecho, nos vamos a ir al infierno. Estamos pagando aquí el precio, la consecuencia de lo que hicimos, y al morir vamos a estar condenados. Nos espera la consecuencia de lo que hicimos aquí, allá. ¿Sí, hermanos? Pero dice, pero y nosotros a la verdad justamente padecemos. ¿Qué hombre? Porque si recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas que está en medio, ningún mal hizo. Él es justo. Y Dante Gebel ¿alguien lo ha oído de tan cerca de la cruz y tan lejos de Cristo? Bueno, entonces voy a retomar unas cositas. Quería verlo. Bueno, dice que la esposa de este malhechor, el de la reconciliación, le avisan, ¿sabes qué? Tu esposo va a morir. Está condenado y lo van a crucificar. Y entonces ella va al pie de la cruz y escucha al otro rebelde diciéndole a Jesús, bájate y bájanos a nosotros. Dice que ella, la esposa de este malhechor, él se lo imagina así. Al ver a los dos dice, aquí está el malvado que siempre indujo a mi esposo al malo. Era el que lo buscaba, era el que le enseñó, era el que le daba los trabajos, era el que le dio la primera arma. Fue el primero que le dio fue el que le dio la primera droga, es el que lo buscaba todos los días, es que lo sacaba. Qué bueno que está muriéndose ese. Y dice, pero mi marido, pues yo sabía que tarde o temprano iba a terminar así. Pero que está en medio no lo conozco. No sé quién es, será porque está desfigurado, pero no lo reconozco. No es ninguno de los amigos de mi esposo. No es ninguno de esos que yo conozco que andaban con él y que robaban y que hacían y que mataban. La otra vez que se escondió, yo nunca había uno como él, nunca lo he visto. Y entonces algo impactante dice, escucha
a su esposo decir, ni aun tú temes a Dios estando en la condenación? Tú y yo justamente padecemos, pero ningún mal hizo. Y dice Dante, dice, yo me imagino a la mujer diciendo, ella se queda estupefacta y dice, ¿qué le pasa a mi esposo? Él nunca ha defendido a nadie. Dice, nunca me defendió a mí. Prefería a sus amigos en lugar de defenderme a mí. Nunca defendió a sus hijos. Siempre les decía, tienes que ser hombre, tienes que ser duro, te tienes que defender. Nunca fue capaz de defender a sus hijos. ¿Qué le está pasando a mi esposo que hoy está defendiendo al que está aquí en medio? ¿Qué le pasa a mi esposo? Que que está aquí, ¿qué tiene este que está aquí que hizo que mi esposo levantara su voz en medio del sufrimiento? Y que le dijera, este es justo, no tienes temor de Dios, este que está aquí es bueno, es justo. ¿Se me escuchó? ¿Se da cuenta de la diferencia? 3 hombres muriendo, uno completamente opuesto, rebelde, e iba a morir, pero otro defendiendo al que estaba en medio, dándose cuenta, bendito es su nombre, que era diferente. Y eso es lo que lo salvó, hermano. Darse cuenta que el que estaba en medio era diferente a ellos y diferente a cualquiera. Él nunca defendió a nadie, pero estando en la muerte se dio cuenta, yo estoy muriendo, tú estás muriendo por lo que merecemos, pero este que está aquí en medio es justo. Puedo darme cuenta, yo los conozco, yo sé que es alguien malo, yo sé que es un asesino, yo sé que ver unos ojos de dureza, unos ojos de amargura, unos ojos de odio y de rencor, unos ojos de dolor, pero yo veo a este que está en medio con unos ojos de amor, con unos ojos de perdón. No son los ojos de un asesino, no son los ojos de un malvado, son los ojos que nunca he visto en esta tierra. Son los ojos de alguien que nunca he visto en esta tierra. Decía Dante Gebel, nunca sentí una mirada desde que me enamoré, o sea, de la esposa. Dice, nunca había visto unos ojos como los ojos del que está aquí en medio. No reconozco su rostro porque está molido, no reconozco su cuerpo, pero su mirada es diferente a la mirada de cualquiera de los que yo he conocido. Bendito sea su nombre. Y entonces dice 41, y nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Sí, hermano, los que saben de lo malo son los que saben quién no lo ha hecho. Amén. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando te vinieres a tu reino. Hace una petición. Y decía Dante Gebel, ¿qué está pidiendo este hombre? La esposa dice, ¿de qué estás hablando? ¿Le estás hablando al de en medio? ¿Le estás diciendo que es un rey y que su reino no es de este mundo? ¿Le estás diciendo que te meta a su reino? Tú nunca habías pedido un favor, eras tan orgulloso, eras tan maldiciente, eras tan rebelde. Nunca quisiste pedir perdón, ni siquiera le quisiste pedir perdón a los que te condenaron a esta cruz. No quisiste humillarte para pedirle perdón a Poncio Pilatos y a los romanos que te condenaron a esta cruz. ¿Y qué estoy escuchando? Le estás pidiendo una oportunidad al que está muriendo en medio. El malhechor que estaba viendo en él. ¿Sí me escuchó? Y la pregunta es, ¿tú lo has visto eso? Porque si había, dice el hermano, si había algún perdedor, este era el máximo perdedor, el máximo fracasado, pero Jesús lo oyó. ¿A veces te has sentido perdedor, fracasado, inadecuado? A veces te comparan tus familias, a veces te rechazan, pero ¿qué crees? Jesús no salvó al que se creía bueno, ¿sí? Sino salvó al malhechor que reconoció que era un pecador a su lado.
Le dice, acuérdate de mí. Voy a meter ahí unas cosas. Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Tú eres un rey, tu reino no es de este mundo. Tú puedes meter a tu reino a quien tú quieras. Y me gusta lo que sigue, la cruz de la redención, y vamos a detenernos aquí. Dice, entonces Jesús le dijo el 43, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo veíamos en Semana Santa, tú me defendiste hoy, no mañana, hoy estarás conmigo en el paraíso. No dentro de 9 días, no dentro de un año. En otras palabras, ¿sabes qué? Por tus pecados, por lo que tú hiciste, vas a pagar la consecuencia y vas a morir. Pero cuando pases por la muerte no vas a pasar solo. Yo también voy a pasar por la muerte y yo te voy a acompañar al paraíso. Y hemos aprendido que su alma la deja en el paraíso y el Señor continúa hacia el infierno para ocupar nuestro lugar y tu lugar en ese lugar, para que tú y yo ya no vayamos a un infierno ni tengamos que vivir en un infierno en esta tierra, porque Jesucristo ya ocupó nuestro lugar. Sí, pero Él le dice, hoy estarás conmigo. Pero ¿por qué Jesucristo pudo decirle, hermano, con tal certeza, hoy estarás conmigo? En otras palabras, si al malhechor, que era un asesino, le dijo, hoy estarás conmigo, a ti te puede decir, si hoy mueres, si hoy, no sabemos cuándo vamos a morir, si hoy se te para el corazón, te da un derrame cerebral, tienes un accidente, mueres. Hoy puedes tener la seguridad de que el Señor también a ti te puede decir, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿cómo alguien, un ser humano, puede decir a otro ser humano, sabes qué? Ahorita vas a morir, pero al morir tú vas a estar conmigo, yo voy a estar contigo del otro lado. Vas a pasar de este tiempo, de esto temporal, a algo eterno. Y cuando estés del otro lado, yo voy a estar contigo. Y tú vas a estar conmigo. Inmediatamente. No, ¿cómo le diré? No un tiempo, no tener que cumplir ciertos requisitos. Si vemos, este malhechor no tuvo tiempo de ir a la iglesia, no se bautizó, no se aprendió los cantos de la iglesia, no compartió, no hizo nada. Lo único que hizo fue creer en el que está en medio muriendo. Ver la diferencia, creer, hizo 2 cosas, creyó y se arrepintió, reconoció su condición y dijo, yo sé, yo merezco. Pero tú puedes hacer la diferencia. Tú eres un rey. Tu reino no es de este mundo. Tú no vas a pelear con Poncio Pilato ni con los romanos. Tu reino trasciende esta existencia. Si tú quieres, puedes llevarme a tu reino. Creo que puedes. Creo que puedes. Pero si tú quieres, puedes hacerlo. Ahora, ¿por qué la cruz de la redención? Ahora, ¿por qué Jesús tuvo que morir en una cruz? Se le llama la cruz de la redención porque ahí hay una implicación, hermano. El amor de Dios, Dios tiene 2 lados en su naturaleza. Dios es amor. Y ya vimos que es un amor, ¿qué? Incondicional. Un amor ágape, un amor ahab en hebreo. Pero también Dios es justo. Entonces Dios no es como nosotros. El perdón de Dios, lo voy a poner, perdón de Dios está basado en su amor y en su justicia. El perdón del ser humano está basado en su humor. ¿Sí? Si se siente bien y el niño rompió el celular de su iPhone X, pero el papá le acaban de pagar su aguinaldo, está contento, toda la cosa, dice, no pasa nada, mijito, yo me compro otro. ¿Está bien? ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando el papá está enojado, está molesto con la esposa, está molesto con el jefe y de repente llegan y olvídese del iPhone 10, le tira el café? Hazte para acá y pum, y pum, y pum. Y lo maltrata, ¿por qué? Porque su justicia, su perdón, depende de su humor, depende de sus circunstancias,
depende de su estado de ánimo. El ser humano es voluble para aplicar el perdón y es voluble para aplicar su justicia. Hemos aprendido que en la misma palabra está el ejemplo, ¿verdad? Está el rey David, vienen a decirle: tú has pecado, rey David. Antes de eso, de decirle: tú has pecado, le dicen: hubo un hombre que tiene muchas ovejas y hay otro hombre que solamente tiene una. ¿Estamos de acuerdo? Y dice: y el que tiene muchas ovejas recibió una visita, y en lugar de tomar una de sus ovejas, va y toma la oveja, la única oveja del vecino, la sacrifica y la adereza y la prepara para dársela a su visita. Y dice David, como él fue pastor de ovejas, se enoja y le dice: él merece la muerte, es digno de muerte y tiene que pagar ¿qué? 4 tantos. Y le dice Natán el profeta: eres tú. Y entonces dice: no, Dios, perdóname. ¿Por qué? Porque cuando se trata de otros, queremos justicia. Pero cuando se trata de nosotros, queremos ¿qué? Perdón. Pero el perdón, hermano, es un equilibrio entre el amor y la ¿qué? La justicia. Y voy a eso. ¿Sí me escuchó? Vamos a Génesis 3:21. 3:15, 3:21. Lo que mencioné ahorita es lo que iba a compartir ahí en el Congreso. ¿Estamos de acuerdo? Y ahorita quiero agregar esto para unirlo con lo que compartí con el hermano Tausen. Génesis 3:15 dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y ¿qué? ¿Y qué? Vistiólos. Si recordamos el pasaje, solamente lo voy a mencionar. Adán, masculino y femenino, Adán y Eva habían pecado y habían perdido su vestidura de luz. Si vemos los animales, todos los animales tienen vestidura. Los mamíferos tienen, las bestias tienen pelos. Los peces tienen escamas, las aves tienen plumas y el ser humano está desnudo. Tenemos que ponernos ropa, ¿sí? Nosotros estamos desnudos. Ahora, pero originalmente estudiamos el Génesis, la vestidura del ser humano era luz. Que cuando el hombre pecó es como cuando está el foco prendido, no se ven los filamentos, pero cuando se apaga se ve lo de adentro. Así, el ser humano estaba rodeado de luz. Por eso no se veía desnudo. Cuando pierde su vestidura de luz se ve desnudo. Y entonces Dios tiene que hacer algo. Dice que les hizo ¿qué? Túnicas de pieles. Y al estudiarlo, la palabra hizo no significa que apareció 2 túnicas y les dijo: aquí está, por arte de magia, mira, pecaste, aquí ya te hice una túnica, póntela. No, sino que trajo 2 animalitos y los sacrificó para que a través del derramamiento de sangre hubiera una cobertura para el alma del hombre, y a través de las pieles hubiera una cobertura para el cuerpo del hombre, diciéndole al ser humano desde el principio. Y por eso vemos la historia de Caín y Abel, que ahorita voy a mencionar, diciéndole al ser humano que desde el principio, hermano, la justicia de Dios está basada, el perdón de Dios, está basado en el amor y la justicia. ¿Sí? Él como Dios, él podía haber creado una túnica y podría haberla aparecido, pero no la apareció. ¿Por qué? Porque él quería enseñarle al hombre que por la consecuencia de sus pecados, por las consecuencias de sus acciones, había que haber un sacrificio, había que haber derramamiento de sangre para que pudiera ser vestido físicamente hablando. El hombre se viste con hojas de higuera, pero el Señor les enseña y les dice: no, es que no es con hojas de higuera, no te puedes tapar de esa manera. En primera, porque dice que se hizo un delantal, y un delantal es algo por enfrente, pero por detrás sigue desnudo. Así trata el ser humano de justificarse, ¿sí? Pero no era con hojas, sino era con un ¿qué? Con un sacrificio. Vamos, no pierda ahí Génesis, pero vamos a Hebreos 9:22. Dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sí, porque hay algunas
había unas cosas que eran purificadas con agua, ¿no? Y otras con fuego. Y sin derramamiento de sangre, la parte que quiero, sin derramamiento de sangre no hay qué, no se hace remisión. Amén. Sin derramamiento de sangre no se hace qué, remisión. No hay qué, redención. No hay que, ¿por qué? Porque el perdón de Dios, la redención de Dios, redención y la remisión están basadas en su amor, en su justicia. Regreso a esto, hermano. Regreso a esto. Usted como padre, ¿qué hace cuando su hijo falla? Vamos a suponer, viene y le rompe, tira un vaso y lo rompe. Si usted es un padre que lo ama, ¿qué hace? Está bien, no te preocupes, recoge, limpia y no pasó nada, ¿sí o no? Eso significa pasar por alto. Pero ¿qué pasa, hermano, si el vaso es del vecino? ¿Qué le dice? ¿Sabes que te vas a ir al Soriana a trabajar hasta que juntes para el vaso? Y después vas a ir a pagarle al vecino el vaso que rompiste, porque era del vecino. ¿Así le hacemos? No, si usted ama a su hijo, le dice, ok, rompiste el vaso, aprende, limpia, pero este vaso lo tenemos que pagar, porque es lo correcto. Entonces yo llevaría a mi hijo y le diría, vente, vamos, ¿cuánto cuesta un vaso? Aquí está, mire, rompimos el vaso, aquí están lo que cuesta el vaso. O le compro, o vamos a comprar al Soriana un vaso igualito y ahora se lo vas a llevar al vecino. Pero el perdón está basado en que en amor, pero también está en justicia, porque eso se tiene que pagar. No sé si me expliqué. Por un lado está el amor, pero por el otro lado está la justicia. Por ejemplo, la ley está basada en la justicia. Ahí no importa quién haya sido, ¿no? Se cuenta la historia de un juez que era juez y era muy severo con todos. Y un día atraparon a su hijo y tenía que juzgarlo. Entonces, ¿qué tenía que hacer el juez? El juez lo juzgó como decía la ley. Le dijo, por lo que tú hiciste, la sentencia es tantos días de cárcel. El hijo pensó, pues es mi papá y no me va a condenar, no me va a juzgar. Y todos los demás decían, a ver qué hace el juez, es su hijo. Entonces, para que hiciera lo correcto, el juez lo primero que hizo fue condenarlo, fue juzgarlo y le dijo, ¿sabes una cosa? Vas a estar tanto tiempo en la cárcel porque eso es la consecuencia de lo que hiciste. Entonces ahí se manifestó la justicia. Pero como era su hijo, le dijo, pero yo voy a ocupar tu lugar. Esa es la verdadera justicia. Ese es el verdadero perdón. Porque ¿qué hubiera pasado como sucede en México? Ok, eres mi hijo, ok, no pagues nada ni yo. Nadie paga, pues al fin yo soy el juez y que digan lo que quieran. ¿Sería justo? ¿Se cumpliría la justicia? No. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios sabía que usted y yo no podíamos pagar la justicia. Dios sabía, Él nos ama con amor incondicional, pero su amor incondicional no significaba, ok, ya pecaste, ya fallaste, te perdono y no pasa nada. Porque eso es lo que nos hubiera gustado. Te perdono y no pasa nada. Y si sucediera eso, si al hijo no le enseñamos a ser responsable por lo que hace, al rato lo vuelve a hacer, al rato lo vuelve a hacer, al fin que papi paga, ¿no? Y entonces al rato está en la cárcel y ¿sabes qué? Papá, paga la fianza, sácame porque atropellé a fulano y porque mandé a sultano, porque me robé un carro y se convierte en un ¿qué? En un delincuente. No es amor eso. Pero ¿qué pasa cuando se une la justicia y el amor? Dios unió en él la justicia y el amor. Él dijo, yo te amo, yo amo a la humanidad, pero yo sé que tú no puedes pagar, porque todos son pecadores. Pero tengo a mi hijo, los amo tanto que mi hijo va a pagar el precio por lo que tú debes. Él va a ocupar tu lugar para satisfacer todo amor, pero también para satisfacer toda justicia. O sea que el diablo no puede venir a acusar a Dios y decir, Dios, mira, pecó y no hiciste nada. No, mira, ¿sabes qué? Sí pecó y hubo una consecuencia, pero la consecuencia la pagó mi hijo en la cruz.
¿Sí me explico, hermano? O sea que lo que tú pecas no es que le pedí perdón a Dios y ya se pasó por alto y se le olvidó a Dios. No, la consecuencia de mi pecado, de la falta que yo hago, está puesta ¿en quién? En Jesús. Jesús la pagó en la cruz. Si lo estudiamos, hermano, Él pagó hasta el último de nuestros pecados. Y el único que se hace beneficiario del sacrificio de Jesús en la cruz es aquel que recibe a Cristo en su corazón y recibe su perdón, para que se cumpla en esa persona todo amor, pero también que toda justicia. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso vamos a Génesis 4, estoy corriendo, versículo 1 en adelante. Vemos esta historia y es lo que quiero que mencione. Quiero unirlo. Aquí es donde entra lo del hermano Tausen, para terminar. Génesis 4, 1. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo: adquirido el varón por Jehová. Y después parió a su hijo Abel, y fue aquel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andado el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres del bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, soy yo guarda de mi hermano. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hasta ahí. Este principio me pareció hermoso, maravilloso, especial, hermano. Voy a ir rápido. Encontramos quién hizo el primer sacrificio. Dios, para poner las túnicas de pieles, enseñándole al hombre que la consecuencia del pecado que todo pecado trae consecuencias. Y en las consecuencias que hubo fue el sacrificio de 2 animales para que pudiera vestirlos. Entonces, desde entonces Adán tuvo que haberle enseñado a Abel y a Caín cómo se acercaba uno a Dios. Y desde entonces encontramos esa dualidad. Encontramos que Caín viene y ofrece el fruto de la tierra. ¿Sí? ¿Ofrece qué? Frutos. ¿Y qué representa ese fruto? Sus obras. Es que yo soy bueno, es que no me porto tan mal, y el ser humano ha querido convencer a Dios de que es bueno. Pero nosotros como seres humanos no podemos. Porque si nosotros, imagínense que cometiéramos, ¿cuántos pecados cometemos al día según la palabra de Dios? Con nuestros oídos, nuestros ojos, con lo que hablamos, con lo que pensamos, con lo que sentimos. Una vez haciendo cuenta les decía, si cometiéramos 3 pecados al día, 3, por 365 días, serían más de 1000 pecados. Vamos a suponer que un día no pecó 3, sino pecó 2 y otro 1, y al final tiene 1000 pecados al año. Y vive 50 años. Vamos a pensar que vive 53 años, 3 años que no pecó por inocencia. No hizo berrinches, ni mintió, ni nada. Pero ya a los 3 años hace berrinches, ya culpa al otro, etc. 1000 pecados por 50 años son 50,000 pecados, 50,000 fallas. Si nos presentamos delante de un juez con 50,000 fallas, somos hallados culpables. Culpables. ¿Sí está bien escrito? Entonces, hermano, nosotros no podemos ofrecer el fruto de la tierra. Una vez compartí esto y decía, ¿por qué aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? Y alguien me decía, porque Caín no le ofreció lo mejor. Y le digo, no, Caín le ofreció lo mejor, pero lo mejor del fruto de la tierra. Pero él rechazó el plan de Dios y dijo, no, yo me quiero acercarme a ti a mi manera, y mi manera es que yo te quiero ofrecer lo mejor de mis obras.
Pero Abel entendió, hermano, y él ofreció un ¿qué? Un corderito. Ahí imagínenselo, buena imaginación, ¿ok? Pero el detalle con el cordero es que el cordero que tenía era cruento, había sangre. Todo este sacrificio fue de ¿qué? Sangre, y cayó sangre. Entonces, ¿cómo sabíamos que un sacrificio era acepto en el Antiguo Testamento? Porque caía fuego del cielo y lo consumía. ¿Por qué se enojó Caín? Porque en su ofrenda no cayó el fuego del cielo. Dando a entender, Dios no es con frutos de la tierra, no es con tus obras, como te acercas a mí, porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. También no dice, no por obras, para que nadie se gloríe y le pueda decir a Dios, yo soy bueno, Dios, yo me gané el cielo. Porque no se trata de ganar el cielo, no podemos, no cumplimos la justicia de Dios, porque todos somos ¿qué? Pecadores. Pero Abel se acerca de la buena manera y Dios lo acepte, dando a entender, solamente es a través de la sangre. Y entonces Abel mata a quién? Perdón, Caín mata a Abel. Ahí estaba al revés, ¿verdad? Caín mata a quién? Abel. ¿Estamos de acuerdo? No es concurso de dibujo, ¿estamos de acuerdo? Entonces Caín mata a Abel, pero dice que fue de tal manera su muerte que Abel sangró, hubo sangre. Y dice que esa sangre, eso me impactó, hasta se lo comenté a mi esposa. Esa sangre clamaba a Dios, fue hasta el trono de Dios, fue y clamaba. ¿Sí lo leyó? Versículo 9 dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde estaba tu hermano? Y él respondió, no sé. Soy yo guarda de mi hermano, no me importa. ¿A poco yo lo tengo que cuidar? Y el 10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre. O sea que la sangre tiene una voz, hermano. Por eso la tierra, hermano, entre más muertes hay, más violencia hay, la tierra clama. Por eso, hermano, el cambio climático y todo eso son consecuencias del pecado del hombre y de la falta del respeto del hombre a la creación de Dios. Y entonces encontramos, hermano, que la tierra clama. ¿Por qué? Hay una voz en la sangre. ¿Cuánta sangre se ha derramado y se sigue derramando sobre la tierra? Y le clama a Dios. ¿Y cuál es la voz de la sangre que se derrama? Venganza, venganza, venganza. Pero algo que aprendíamos ahora en el retiro, en el congreso, es que la voz dice, la voz de sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Por qué Dios vino a buscar a Caín? Porque vino un clamor de la sangre de Abel, hermano. Y decía el hermano Townsend, ¿cuál era ese clamor? ¿Sabe cuál era el clamor de la sangre de Abel? Perdona a mi hermano, perdona a mi hermano, perdona a mi hermano. Sí, y eso revolucionó, porque yo todas las predicaciones que había oído era un clamor de venganza. Pero la Biblia no dice que fuera de venganza, sino que clamaba. Sí, y si Esteban fue capaz de que cuando lo apedreaban y lo mataban, él decía, perdónalos porque no saben cómo lo que hacen, igual que Jesús. Entonces la sangre de Abel, que era un hombre que amaba a Dios y por consecuencia amaba a su hermano, entonces no pudo haber clamado juicio, sino lo que clamaba perdón. Por eso Dios viene a Caín y le dice, Caín, ¿qué hiciste? Porque si hubiera clamado venganza, número uno, Dios hubiera reservado más juicio para Caín, no lo hubiera venido a confrontar. Pero Dios viene y confronta a Caín. Mire Dios, qué paciencia. Viene a platicar con Caín y a decirle, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, ¿qué a poco soy guarda de mi hermano? Y el Señor, en otras palabras, le dice, mira, derramaste la sangre de tu hermano y la voz de la sangre de tu hermano me está clamando que te perdone. Por eso vengo a estar a cuentas contigo. Por eso vengo a que me pidas perdón por lo que hiciste. Si me pides perdón, yo te otorgo el perdón. Por eso Dios vino a buscar a Caín y Caín rechazó el perdón de Dios. Lo mismo, Abel, la cruz de la reconciliación. Caín, la cruz de la rebelión. Dijo, no, yo no quiero. Y viene la historia de Caín. Ahora, para terminar, Hebreos 12:24.
Por eso quería ese canto que no pudimos, pero a ver si ahorita lo pueden entonar, y si no, pues lo ensayamos y lo tocamos, no pasa nada. Hebreos 12:24 dirían aquí en Monterrey, no pasa nada. Lo importante es que entendamos esto. Hebreos 12:24. Y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel. Amén. Entonces, ¿qué significa eso? Está la sangre de Abel clamando. ¿Qué clama la sangre de Abel? Perdón, solamente por su hermano. Pero dice que la sangre de Jesús, la sangre del esparcimiento, bendito sea su nombre, clama mejor que la de Abel. Jesús derramó su sangre en la cruz, hermano. Pero esa sangre levantó un clamor y sigue levantando un clamor. La sangre de la cruz, de sus manos, de sus pies, de su cabeza, todo su ser. Había sangre derramada, un charco, un río de sangre aquí abajo. ¿Y qué crees? Yo bendigo a Dios por eso. Decía el hermano, levantó un clamor y sigue levantando un clamor. Pero ¿sabes qué? Esa sangre no está clamando venganza. Esa sangre está clamando perdón. ¿Sí me escuchaste? ¿Y sabes quién vio, quién escuchó la voz de esa sangre? El Padre, pero aparte del Padre, el malhechor que estaba enfrente dijo, él está derramando su sangre, está muriendo. Algo tiene, algo hace. Y al primero que recibe el perdón de esta sangre es el malhechor que está ahí, habiendo asesinado, habiendo sido de lo peor, lo más vil, nunca defendiendo a su esposa, a sus hijos, a nadie, hermano. No pidiendo perdón a nadie. Él es tocado por la virtud de ese sacrificio y dice, acuérdate de mí. Tú estás pagando el precio por mí. Yo acepto el precio que pagas por mi sacrificio. Ese es el poder. Decía Jonathan, me fue revelada el poder de la sangre de Jesús. Esto fue lo que dijo el hermano. No es porque tú seas bueno, porque yo sea bueno, sino porque cuando acepto a Jesús en mi corazón, Jesús viene a mi vida. Pero no solamente viene Él, sino dice la sangre. Dice primera de Juan 1:7. Vamos a primera de Juan 1:7 para terminar. Hay gente que cuando le comparto me dice, pastor, déjeme limpio un poquito, déjeme cambie un poquito, déjeme cambiar alguno. Le digo, no. Mira, primera de Juan 1:7 dice, mas si andamos en luz. Primera de Juan 1:7, epístola de primera de Juan 1:7 dice, mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es que tú te limpies de pecado, no es que yo me limpie de pecado, no es que yo me haga más bueno, no es que yo sea pastor porque soy más bueno que los demás. No, es porque la sangre de Cristo ha limpiado mi pecado, ha limpiado tu pecado y quiere limpiar el pecado de quien sea. Y cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador en mi corazón y su sangre me limpia, su sangre clama. Y eso es lo poderoso. ¿Alguna vez has pedido la sangre de Jesús por fe? Dice, Señor, limpia con tu sangre mis pensamientos, limpia con tu sangre mis sentimientos. ¿Sabes qué? Leímos, esa voz clama mejor que la de Abel. ¿Sabes qué clama? Cuando tú pides la sangre de Jesús de manera espiritual, la sangre de Jesús viene y clama, perdónalo, 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 perdónalo. Por eso cuando hizo el sacrificio Abel, era una sangre de animal. Pero de manera, lo leemos en otro texto, de la manera espiritual, la sangre del Cristo derramada antes de la fundación del mundo posaba sobre esa sangre. Dios no veía la sangre animal. Abel veía la sangre animal, Caín veía la sangre animal, pero Dios veía la sangre derramada antes de la fundación del mundo, que decía, perdónalo, perdónalo, perdónalo. Y cuando Caín ofrece sus frutos, no hay sangre, hermano. Lo que está diciendo Caín, soy bueno, salven porque soy bueno, no alcanza, hermano, porque la bondad de nosotros como seres humanos no alcanza a pagar el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros pecadores. Entonces dice, si andamos en luz como Él está en luz, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia
de algunos pecados, de 5 pecados, de 7, de 10, de todos los pecados. Hermanos, cuando recibiste a Cristo como tu Salvador, ¿alguna vez alguien recibió a Cristo? Yo recibí a Cristo. Sé que yo traía una cuenta larga de pecado. A mis 14 años acepté a Cristo. Yo creía que Dios no existía. Yo había leído muchos libros, muchas cosas. Y yo decía, nada. Pero me dijeron, pruébalo. Y cuando lo probé, yo traía una cuenta larga, hermano. Y si lo leemos en la palabra, la sangre de Jesucristo limpió la cuenta. Y me dio una hoja en blanco. Pero ¿cuántos desde ese momento, hermano, hemos fallado todavía? Seguimos fallando porque somos seres humanos. Pero por eso es la oportunidad diaria de venir a la sangre de Jesús y decirle al Señor, limpia con tu sangre mis pecados hoy. Hay algunos que se esperan cada 8 días a venir a la iglesia. No te esperes, pero si te esperaste, por lo menos el domingo ven y dile, Señor, limpia mis pecados de toda la semana. Pero ¿por qué esperar al domingo? ¿Por qué esperar a que anochezca cada día? No, sí, pastor, yo me arrepiento, pero en la noche. Llego a mi casa y antes de dormir me arrepiento y clamo la sangre de Jesús. Pero ¿por qué estuviste afligido todo el día con eso que hiciste mal? ¿Por qué no en el momento pides la sangre de Jesús? Y aún más, ¿por qué antes de fallar, por qué no clamas la sangre de Jesús? Para que eso te evite pecar. Ese es el poder de la sangre de Jesús. Ese es el poder de la redención. Jesucristo cumplió el amor ágape, pero también cumplió toda justicia. O sea, Él no dice, ok, ya me pediste perdón, ya no me debes nada. No, Él dice, ya me pediste perdón, ok, no me debes nada, pero porque yo ya lo pagué. Sí, o sea, no es que me lo pasé por alto, no. Una vez decía un pastor, los levitas, decía, la salvación es gratis porque a ti no te cuesta, pero no es barata porque le costó la sangre, la vida al Hijo de Dios. ¿Y por qué tenía que venir el Hijo de Dios? Porque era el único que podía cumplir la justicia de Dios, el único santo sin pecado que podía ocupar nuestro lugar. Si nosotros
corazones de tu presencia, de tu amor, de tu Espíritu Santo. Muéstrate a sus vidas y a sus corazones, por el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Diana, por favor, al final ponles la imagen que te pedí allí. Y ya pues, si usted terminó, puede decirle: Jesús, gracias